se seca su herida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta ver aún nos queda anunciar fuego gente que Jesús está volviendo. Para todo el mundo. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Amados, como siempre, un privilegio estar compartiendo la palabra de Dios en el santo día de Dios. Y quiero hablarles en esta mañana a un pueblo que ya estamos supuestos a tener un cierto nivel de madurez espiritual. Estamos supuestos, mis amados, hoy por hoy ya estar listos para entrar a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Mas, sin embargo, mis amados, como el antiguo Israel, seguimos dando vueltas en el desierto. Y en esta mañana quiero hacer un llamado, mis amados, y usualmente no empiezo con hacer un llamado al pueblo de Dios, a los líderes, a los ancianos, a los hombres y mujeres de fe, a que nos preparemos de inmediato, mis amados, que hagamos una preparación inmediata en nuestra vida espiritual, que nos enfoquemos a orar sin cesar, que nos enfoquemos al ayuno y a la oración, al estudio de la palabra de Dios. Hay tantas verdades hermosas, tanta riqueza en la palabra de Dios, mis amados. Y todos, o la gran mayoría de nosotros, los padres, estamos cometiendo el error de no enseñar a nuestros hijos estas grandes verdades. Si igual nosotros tenemos que prepararnos para el cielo de la misma manera, tenemos que preparar a nuestros hijos, nuestros hogares, nuestras esposas, mujeres, sus esposos. Preparemos nuestra familia para que de esa manera nosotros y nuestras casas podamos entrar a la Canaán celestial. Mis amados, yo creo que el Señor viene pronto. Las señales indican que el Señor viene pronto. Vemos la muestra de eso por todas partes, la naturaleza gimiendo, diciéndonos que grandes cambios están a punto de acontecer en todo el mundo. Tenemos que predicar, mis amados, predicar del amor de Dios, decirle a la gente lo que está sucediendo, que el mundo está llegando, mis amados, al momento final de la historia. Primeros Escritos, página 63, dice la pluma inspirada, mis amados, que hay muchas preciosas verdades en la palabra de Dios, pero es verdad presente lo que el pueblo necesita ahora. Es amonestar al mundo diciéndole lo que está a punto de suceder. Y por eso, mis amados, el llamado es a la preparación personal inmediata para que el Señor pueda utilizarnos a nosotros para dar este último pregón, este último mensaje de misericordia a todo el mundo. El mundo necesita saber dónde estamos viviendo en el reloj profético. La gente necesita saber que estamos en el borde de una crisis extraordinaria. En poco tiempo el mundo será revuelto, que el mundo será destruido por fuego. Los elementos serán destruidos y quemados, los árboles, la fauna y todo lo que tiene vida en poco tiempo será destruido. Debemos, mis amados, amonestar al mundo, enseñándoles las profecías, lo que el Señor dejó escrito y establecido, mis amados, y que si alguno adora a la bestia y a su imagen, este beberá del cáliz puro de la ira de Dios, enseñándole al mundo cómo escapar de todas estas cosas.
Hoy debemos enseñarle al mundo, a la luz del santuario, a la luz de la creación de Dios, mis amados, que en 6 días creó Dios los cielos y la tierra y reposó el 7º día. Por eso el Señor llamó el 7º día sábado y lo llamó reposo, único día de la semana con un nombre, una señal entre Dios y su pueblo. Necesitamos enseñarle esto al mundo, porque en poco tiempo todos los habitantes del planeta Tierra tendrán que tomar una decisión, mis amados. Todos necesitan saber la verdad concerniente al sábado. Debemos enseñarle al mundo los 2300 días, mis amados, de Daniel y su cumplimiento. Debemos enseñarles el juicio investigador en el cielo, el cual está ya entrando a su fase final. Debemos hablarle al mundo y enseñarle, mis amados, el tema y uno de los temas más importantes en todas las escrituras, que es la ley de Dios, la santa ley del Eterno, nuestro Creador. Que esta ley, mis amados, sigue vigente, que esta ley es santa, que debemos ser, mis amados, observadores de la ley de Dios, con la misma seriedad con la cual fue instituida, con la cual fue dada en el Sinaí. Mis amados, debemos decirle al mundo que Dios es bueno, que Dios es nuestro creador, mis amados, que nuestro Dios es un Dios que sana a los enfermos, un Dios que salva al que está perdido y un Dios que viene por su pueblo como lo prometió. Tenemos que decirle al mundo que nuestro Dios suple toda necesidad, que nuestro Dios nos protege y nos cuida en los momentos de peligro, porque está escrito que el que habita bajo la sombra del Altísimo conseguirá alojamiento bajo la mismísima sombra del Todopoderoso. Mis amados, ya ustedes han escuchado innumerables cantidades de sermones, muchos mostrándole el amor de Dios, otros diciéndole que debemos perdonar a nuestros prójimos, otros, mis amados, diciéndole que el tiempo está cerca y que la mayoría de nosotros aún no estamos preparados. La verdad, mis amados, es que la mayoría de nosotros aún no hemos aprendido nada. Aún seguimos haciendo las mismas cosas, cometiendo los mismos pecados, comiendo de las mismas ollas de Egipto, viviendo las mismas doctrinas en nuestras vidas y guardando, mis amados, los mismos mandamientos de hombres mientras rechazamos los mandamientos de Dios. A Dios está buscando un pueblo santificado. Necesitamos, mis amados, ser amonestados sin temor a ofenderlos. Y esta mañana eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón, decir las cosas como son, sin temor a que algunos se ofendan. Mis amados, el que quiera alarmarse, como dice el Señor, el que quiera ofenderse, que se ofenda. Pero les ruego, mis amados, les ruego que en esta hora se decidan, que nos decidamos, que si vamos a seguir al Señor, vamos a seguirlo, pero si vamos a adorar a la bestia y a su imagen, mis amados, apartémonos de los caminos de Dios de una manera completa. Dios no quiere un pueblo que sea tibio, quiere un pueblo que esté enfocado en la vida eterna. Y la vida eterna es esta, mis amados, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Esa es la vida eterna. El misterio de la salvación es Cristo en mí. Tenemos que tomar una decisión, y el Señor nos dice en Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, mi hermano, mi hermana. El Señor dice, elige la vida, elige el bien para que vivas. Pero tenemos que tomar una decisión. No podemos seguir en un mundo de indecisiones. No podemos seguir dando vuelta al desierto, mis amados. Porque aunque queramos, será imposible, porque el Señor nuestro Dios ha elegido un día, ha designado un día donde juzgará a todo el mundo. Ha elegido un día, el día del Señor, donde el Señor vendrá por su pueblo. Mis amados, tenemos que tomar una decisión a quién vamos a seguir. Nosotros hoy día nos hemos rebelado contra el Señor. Hemos seguido el camino de los Baales, el camino de la interperancia, de las comidas y de las bebidas, de las celebraciones mundanales. Mis amados, el Señor aún no ha venido por culpa nuestras.
Porque escuchen, por favor, entiendan lo que le digo. El Padre viene a buscar a su Hijo. El Padre viene a buscar a Jesús, mis amados, cuando venga ahora el Hijo del Hombre. Y digo eso porque nosotros sabemos y entendemos que el Señor viene a buscar el carácter de su Hijo reproducido en los seres humanos. Por eso debemos de tratar de ser como Cristo, debemos de servir como Él, debemos de amar como Él. El Señor dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Sean perfectos como yo y el Padre somos perfectos, mis amados. Eso dijo nuestro Dios. Que no escuchamos el llamado, porque aún estamos peleándonos, mis amados, entre nosotros. ¿Por qué permitimos que el diablo more entre nosotros? Hoy día nosotros, los que estamos supuestos a ser un pueblo perfecto, mis amados, nos quejamos de todo. Nos hemos enfocado en las murmuraciones en contra de Dios, en contra de nuestro prójimo, en contra de todo el mundo. Amado, Dios odia la lengua murmuradora. ¿Cuántas veces en el Antiguo Testamento vimos al Señor enojado con Israel por las murmuraciones? Mas hoy nosotros nos deleitamos en hablar mal de nuestros hermanos, de nuestros amigos, de nuestras esposas, de los esposos, de nuestros hijos. Dios es un Dios que odia la lengua murmuradora, mis amados. Vimos como Dios reprendió a Aarón y a Miriam por murmurar a Moisés. Vimos repetidamente como Dios decía a Moisés, mis amados, no es a ti que te murmura, no es a ti que murmura el pueblo de Israel, sino a mí. No es contra ti que han hablado, sino contra mí. Cuando criticamos a los demás, mis amados, pecamos. Y Dios no podrá usarnos. Por eso en este momento, mis amados, debemos de dejar todas esas cosas atrás. No podemos criticar al que hace, ni al que va, ni al que predica, ni al que da, mis amados. Si usted puede hacer y no hace, usted comete pecado. Si usted puede ir y no va, mi amado, usted está cometiendo pecados. Si usted puede predicar y amonestar y a otros y enseñarles, mis amados, el camino de la salvación y no lo hace, está escrito que la sangre de esa persona caerá sobre usted. Si usted puede, mi amado, si usted puede dar y usted no da, también cometemos pecados. Tenemos, mis amados, que vivir una vida de acuerdo a lo que está escrito y establecido en la palabra de Dios, una vida santa. El Señor dice, sean santos, porque yo soy santo, y Dios viene a buscar un pueblo santificado. Nuestro pueblo necesita hoy, mis amados, que se nos diga la verdad, que fuimos elegidos por Dios para llevar este mensaje, mis amados, el mensaje de la salvación. Pero que hoy por hoy, mis amados, la línea que nos separa del mundo se ha borrado. La línea entre lo santo y lo profano casi no existe, mis amados, porque hacemos las mismas cosas que hacen los del mundo. Comemos lo mismo, bebemos lo mismo, vemos la misma cosa, mis amados. Las mismas inmoralidades sexuales que están en el mundo están también entre el pueblo de Dios. Hermanos, esperemos unos segunditos. Mis amados, necesitamos prepararnos para la segunda venida de Cristo. Debemos prepararnos. Romanos 1, 28 al 32 dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una
mente depravada para hacer cosas que no convienen, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia y homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes de los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo la hacen, sino que también se complacen con los que la practican, se alegran viendo a los que la hacen, les gusta mirar a los que la hacen. El versículo 32, mis amados, debemos reflexionar un poquito en ese versículo. Todos los que hacen estas cosas son dignos de muerte, dice la palabra de Dios. ¿Cuáles de estas malas cualidades tenemos nosotros? ¿Será que somos orgullosos? ¿Será que somos murmuradores? ¿Cuáles de estas cosas, mis amados, tenemos nosotros? Y encima de eso, mis amados, dice la palabra de Dios que además de tener y practicar nosotros mismos estas cosas, nos complacemos mirando y viendo a los que la hacen. Y ustedes dirán, pero ¿cómo hago, cómo veo yo, cómo miro yo a los que hacen estas cosas? Mis amados, por medios de videos, por medio de películas, en los lugares que vamos, que no estamos supuestos a ir. Dice la palabra de Dios que nuestros ojos son la lámpara del cuerpo. Y dice el versículo que nos complacemos mirando, mis amados, a los que les gusta hacer estas cosas. En el campamento de los santos, mis amados, no puede haber pecado. Por eso necesitamos confesar nuestros pecados y arrepentirnos. Está ya escrito, mis amados, está escrito que la hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Marcos capítulo 8, versículo 24 dice, él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Así que el hacha está puesta en cada hombre, mis amados. Y Dios viene a destruir al pecado, y por eso Dios nos aconseja y nos amonesta que dejemos de pecar, porque Dios va a destruir el pecado. Y desafortunadamente en cualquier ser humano que se halla el pecado será destruido juntamente con el pecado. Dios no quiere destruir al ser humano, pero necesita destruir el pecado de una vez y por todas. Y por eso el Señor nos está llamando a que dejemos ya de pecar. Amados, nosotros fuimos un pueblo llamado a dar un mensaje, un linaje escogido, un real sacerdocio, pero no hemos olvidado de eso. Y por favor, perdonen que esté predicando un mensaje que hoy puede ser percibido como un mensaje negativo, un mensaje, mis amados, un poco diferente a lo que suelo predicar. Pero necesito decirles que a menos que haya una vuelta en mis amados, en nuestra forma de vivir, no vamos a poder entrar al cielo, y el tiempo se nos está acabando porque la crisis está encima de nosotros. Mis amados, el domingo está siendo instituido en todo el mundo como día de reposo. Y esta es la señal, mis amados, esta es la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, la cual nos indica que el tiempo de la segunda venida de Cristo está cerca. Si no escuchamos el llamado, mis amados, igualmente una mano invisible se pondrá en medio nuestro, y como sucedió en Babilonia, mis amados, la Babilonia antigua sucederá en medio nuestro. Mene, tekel uparsin. Ha sido pesado en balanza, Juan. Ha sido pesado en balanza, Fernando. Ha sido pesado en balanza, José. Y fuiste hallado falto porque menospreciaste la salvación, no la cuidaste con temor y temblor. Fuiste detrás de lo profano, de los placeres de la tierra. Y por eso, mis amados, que vemos que el diablo ha enviado un desánimo en el pueblo de Dios.
Y quizás ustedes no lo han notado, pero se ve por todas partes que ya no queremos leer la Biblia, no queremos estudiar, ya no queremos predicar a los otros, mis amados. Necesitamos despertar del sueño, levantar vuestra cabeza, mis amados. Tenemos que enaltecer en estos momentos el nombre de Dios, darle la gloria, la honra, el poder y la majestad, alabarlo, bendecirlo, mis amados, para que seamos parte de ese número que cantará junto con los ángeles, esa bella canción, ese bello poema que se encuentra en Salmos 24, 7 al 10. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzaos puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Mis amados, Dios necesita hombres, mujeres y niños llenos de su espíritu, mis amados. Hombres, mujeres y niños que pidan y giman por las abominaciones que están siendo cometidas en el mundo. Necesitamos gente de ayuno, mis amados, que dependa de Dios. Gente que quiera volver a entrar en el jardín del Edén. Gente que quiera ir a la cena de la boda de Cordero. El Señor está llamando, mis amados, está mandando a sus centinelas a llamar y amonestar que el tiempo se ha acercado. Estamos siendo invitados, mis amados, último llamado. La crisis, mis amadas, está provocando este clamor, este último llamado para los que quieran entrar a la cena de la boda del Cordero. Creo que la mayoría de ustedes saben dónde estamos en el reloj profético. Ya en los lugares donde vivimos se puede ver el resurgir de Roma. Y dicen a algunos de los hermanos en algunos comentarios que he visto: no, Juan, usted está equivocado. Usted está mirando lo que pasa en Roma. No, mi hermano, no. Mire lo que pasa en los Estados Unidos, mis amados. Estoy mirando lo que pasa en el santuario celestial, en el cielo. Y el tiempo, mis amados, está cerca. El Señor, mis amados, está a punto de decir lo que está escrito en Apocalipsis 22, 11. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia, el que es santo siga guardándose santo. Porque el tiempo, mis amados, está cerca. No, pero hermano, es que usted está mirando a Roma. Usted debe mirar a los Estados Unidos. Debe enfocarse en Apocalipsis 13, donde dice que la segunda bestia es la que persigue y mata. Y sí, eso es cierto. Pero mis amados, dice el versículo 12 de Apocalipsis 13, que la segunda bestia obliga a adorar a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. La señal que el tiempo, mis amados, está cerca. Es precisamente el versículo que nos permite ver que la herida de Roma está casi totalmente curada y que será totalmente sanada cuando el domingo sea instituido como día de reposo mandatorio en los Estados Unidos. En este momento, mis amados, es cuando Roma recobrará su supremacía. Es en ese momento donde el mundo completo será obligado a adorar a la bestia y a su imagen. Por eso, mis amados, escuchen, no solo seremos forzados a adorar a la imagen de la bestia, sino seremos obligados también a adorar a la bestia y aceptar su número. Por eso nuestros ojos deben estar en el mundo completo, mirando el cumplimiento de las profecías por todas partes, mis amados. Y que el mensaje de la Odisea, mis amados, no sea para todos nosotros, que no seamos tibios en la fe, sino que pidamos el Espíritu de Dios para que podamos predicar sin temor, para que podamos decirle al mundo que el Señor ya viene. Amados, esto no debería ser un mensaje ya para nosotros, porque deberíamos estar fuerte y establecido en nuestra fe. Miren lo que está pasando por todo el mundo, la gente obligada a permanecer en casa, las autoridades tomando el control de los derechos civiles.
Estamos siendo forzados a descansar. En todos los países, el domingo siendo instituido como día de reposo, no se puede salir, no se puede comprar, no se puede vender. Los violadores de estas cuarentenas en varios países son multados y apresados. Y en poco tiempo, así como está escrito, seremos llevados ante concilios y jueces a testificar. Porque no iremos contra la corriente, mis amados. Lo que está sucediendo en el mundo solamente es una plataforma para luego perseguir a los hijos de Dios. Eso es lo que está escrito y establecido en la palabra de Dios. Pidamos el Espíritu Santo, mis amados. Y pidamos que cuando estas cosas sucedan, nosotros poder permanecer del lado de Dios. Oremos, dice el Señor, que nuestra huida no sea en invierno ni en sábado. A través de todo el Antiguo Testamento, mis amados, vemos a hombres y a mujeres de Dios, y la gran mayoría, mis amados, fueron usados por el Señor, fueron, mis amados, profetas. Mi pregunta es, ¿por qué no puede suceder lo mismo con nosotros? ¿Por qué el Espíritu de Dios no puede ser derramado de la misma manera sobre nosotros? Cuando nos ha sido prometido que el Señor así lo hará. En el libro de Joel dice el Señor, y pondré mi espíritu sobre toda carne, mis amados, pero sobre toda carne que lo pida, mis amados, que renuncie al pecado, que se limpie. Es tiempo, mis amados, de serle fiel a Dios. Con esta crisis que está sucediendo en el mundo, personalmente he perdido a muchas personas cercanas, muchos amigos, muchos conocidos. Pero mis amados, ¿qué vamos a hacer nosotros al respecto? Apocalipsis 14, versículo 13 dice, oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus obras, de su trabajo, porque sus obras con ellos siguen. Pero de mí se dice, mis amados, 1 Corintios 9:27, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta. Lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo, dice el apóstol, después de predicarles a otro, yo mismo quede descalificado. Así que, mis amados, en vez ya de enfocarnos en lo que el Señor nos ha quitado, por supuesto que causa tristeza esta separación, pero los que mueren en el Señor son dichosos, son bienaventurados porque sus obras le siguen. Mas ahora enfoquémonos en nuestra propia salvación, porque los que ya están seguros en el Señor, están seguros en el Señor para vida eterna. Mas dice el apóstol acá que habiendo nosotros predicado a otro, habiendo nosotros vivido la vida del cristiano por tantos años, al final nosotros mismos seamos descalificados. Y viene una gran prueba para todo el mundo, viene un gran examen para todo el mundo. Ezequiel capítulo 8, versículo 6 en adelante, dice la palabra de Dios. Entonces me dijo, hijo de hombre, mira lo que esto hacen, mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetúa aquí para alejarme a mí de mi santuario. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. Me llevó entonces a la entrada del atrio y me fijé y vi en la pared un agujero, vi un hoyo, dice Ezequiel. Me dijo entonces, hijo de hombre, haz un hoyo en la pared. En cuanto hice el hoyo en la pared, vi una puerta. Entonces me dijo, entra y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. Yo entré y miré y pude ver toda clase de reptiles y de bestias repugnantes y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel. Mis amados, hay abominaciones dentro de nosotros. Hay cosas profanas e impuras que no debe haber hoy día entre el pueblo de Dios. Delante de ellos, dice el versículo 11, estaban sentada ancianos del pueblo de Israel, cada uno con sus incensarios en su mano, y en medio de ellos estaba Azanías, hijo de Safán,
y subía una espesa nube de incienso. Me dijo entonces: hijo de hombre, mira lo que hacen a escondidas los ancianos del pueblo de Israel. Todos ellos tienen en sus alcobas pintadas de imágenes y que dicen: el Señor no nos ve. Mis amados, el Señor sí nos ve. Los pecados que cometemos a oculto, el Señor también los sigue mirando. Entonces me llevó a la entrada de la puerta del templo del Señor, la que está al norte, y vi allí unas mujeres sentadas, las cuales lloraban por el dios Tamuz. Estamos celebrando entre nosotros las mismas fiestas del mundo, la misma Cuaresma, la misma Semana Santa, la misma Navidad, mis amados. Allí me dijo: ¿lo ves, hijo de hombre? Pues sigue mirando y verás cosas aún más repugnantes, verás una abominación aún más grande. Escuchen, mis amados, porque este versículo es sumamente importante, porque a pesar de que en este capítulo Dios habla de varias abominaciones, de cosas que el Señor detesta, hay una abominación que aún es mayor que todas estas. Me llevó luego al atrio interior del templo del Señor, y allí, junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, vi como 25 varones que de espaldas al templo del Señor estaban de rodillas y con la mirada puesta hacia el oriente para adorar al sol. Mis amados, esta es la más grande de todas las abominaciones. Es contra este Dios, contra el Dios Sol, contra Baal, que el Señor ha tenido más problemas a través del Antiguo Testamento, y por eso es que necesitamos ver lo que está pasando en el mundo en estos momentos, mis amados. Tenemos que ver lo que está pasando, como el domingo, el día del sol, el Sunday, está siendo instituido en todo el mundo. Por eso es que esta es una abominación tan grande para el Señor. Y es por eso que la iglesia madre, la iglesia universal, la iglesia católica, ha cambiado, mis amados, ha transferido la solemnidad del sábado hacia el día del sol. Esto es abominación, dice el Señor. El conflicto de los siglos, página 604, dice: mientras el movimiento para impulsar el domingo crece, la ley será invocada en contra de los que guardan los mandamientos de Dios. Serán amenazados con multas y prisión. Algunos serán sobornados ofreciéndole posiciones de influencia, otros con regalos y ventajas para hacer que renuncien a su fe. Amados, el movimiento del domingo para el embolsamiento del domingo crece en todo el mundo. Los gobiernos del mundo están cediendo, están dándole su poder y autoridad a Roma. Dice el Señor que estos tienen un mismo propósito. Los reyes de la tierra, los gobernantes de la tierra, todos tienen un mismo propósito, el cual es darle su poder y autoridad a la bestia. Pues estos saben, mis amados, que reinarán junto con la bestia. Pero este reinado, mis amados, este reinado será, dice la palabra de Dios, solo por una hora, por un poquito de tiempo. O sea que cuando estemos mirando estas cosas, mis amados, cuando estemos viendo lo que está sucediendo en el mundo, que el gobierno se está uniendo con la iglesia, mis amados, dice que esa unión será breve, que será por poquito tiempo, y luego el Señor vendrá. Y en estos momentos estamos viendo esa unión que se está efectuando en todo el mundo. Las Naciones Unidas ya le ha dado su poder y autoridad al Papa de Roma, al Papa Francisco. Lo vimos en el 2015 y a través de eso lo hemos visto en innumerables reuniones que han llevado a cabo en Roma, en el Vaticano y en muchos otros países del mundo, los gobiernos del mundo, dándole el poder y autoridad a Roma. Está sucediendo en los países árabes, está sucediendo en los países asiáticos, en África, en América Latina y en el mundo, los países, los gobiernos uniéndose con el Vaticano. Mis amados, ¿qué falta para que todas estas cosas terminen de suceder? Mis amados, faltan solamente dos cosas. Falta primero que los hijos de Dios estén listos, mis amados, por lo menos un puñado, por lo menos un grupito, por lo menos algunos que tengan el espíritu de Elías, mis amados.
Yo no creo que en estos momentos, que al principio será un gran número, mis amados, que se pondrá del lado del Señor. Será un poquito, serán unos pocos, y esos pocos el Señor utilizará para levantar, para despertar al resto de nuestros hermanos. Pero por el momento el Señor necesita a algunos de nosotros. ¿Quién será, mi amado, mi hermano, mi hermana? Porque no podemos ser tú y yo. Porque no podemos ponernos del lado de Cristo. El Señor necesita, mis amados, a unos cuantos Elías, a unos cuantos Juan, a unos cuantos Jeremías, que se pongan del lado del Señor y estén dispuestos a hablar, que no le importe tanto su libertad, porque entienden que nuestra libertad es Cristo, que no le importe sus vidas físicas, porque entiende que el que está en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Amados, el Señor no necesita un gran ejército, necesita unos pocos, así como hizo con Gedeón. Y ese poquito, mis amados, que se pongan del lado del Señor, el Señor les dará su espíritu. Y por medio de esto el Señor despertará a todo el mundo. Y el Señor completará el número de los que han de ser salvos. Así que falta eso, mis amados, que nosotros nos decidamos, que algunos de nosotros nos decidamos. Y hace falta, mis amados, que los Estados Unidos de América completamente le dé su poder y autoridad a Roma por medio del establecimiento del domingo acá en el país. Y ya hemos visto los inicios de esto, mis amados. Estados tras estados, mis amados, poniendo restricciones severas a las personas para el día domingo. Está sucediendo en todo el mundo. Está sucediendo por todas partes. Apocalipsis, capítulo 13, versículos 13 y 14, dice, también hace grandes señales, de tal manera que aún hacen descender fuego del cielo a la tierra en presencia de los hombres. Además engaña a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió hacer en presencia de la bestia, diciendo a los moradores de la tierra que hagan una imagen de la bestia que tenía la herida de espada y que ha vuelto a vivir. Lo que sucede ahora es la segunda bestia, los Estados Unidos de América, haciendo señales con las cuales, mis amados, las cuales se le permitió hacer en preparación, mis amados, para obligar a los moradores de la tierra a hacer una imagen de Roma. El propósito de los Estados Unidos, mis amados, es una ley dominical, una iglesia unida al Estado, donde la iglesia rige y ordena, mis amados, y manda a que todos los que violen esta ley sean muertos. Eso es lo que está establecido en la palabra de Dios. Yo doy gloria al Señor que nos mostró estas cosas antes, para que nosotros no solo nos preparemos a nosotros mismos y nuestros hogares, sino para que amonestemos al mundo, mis amados, de lo que está a punto de suceder, que el imperio romano, Roma papal, está a punto, mis amados, de resurgir, que va a haber un reavivamiento de las persecuciones. Dice la palabra de Dios en Mateo 10, 18, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mi nombre para testimonio de ellos. Mateo 10, 22 dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y les causarán la muerte, dice la palabra de Dios. Lucas 21, 19 dice, con vuestra perseverancia ganaréis vuestras almas. Es con vuestra perseverancia, mis amados, no se desanimen. Si fueras del mundo, dice Juan 15, 19, el mundo los amaría, el mundo amaría lo suyo, pero como no sois del mundo, sino que yo os escogí de entre el mundo, por eso el mundo os odia. Así que si no somos del mundo, pueblo de Dios, no actuemos como actúan los del mundo. No nos conformemos a sus costumbres.
Apocalipsis 2:26 dice, y el vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre toda la tierra. Pero tenemos que perseverar, porque perseverando, mis amados, salvaremos nuestras almas, dice Lucas 21. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, de los que le habían cortado la cabeza por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes y en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo por 1000 años. Será, mis amados, los que no adoren a la bestia, que le cortarán la cabeza de acuerdo a este versículo. Lifetime Magazine, marzo 13 del 2018, publicó un artículo, mis amados. Dice, tiempo para Dios y descanso. Los católicos se regocijan al ver que el domingo será un día de reposo mandatorio en Polonia a partir de enero 1 del 2020. Habrá penalidades, multas y prisión a los que violen esta ley, mis amados, lo que hemos venido predicando, ya pasando por todo el mundo. El Washington Times en enero 21 del 2020 dice el artículo, el titular, guillotinas para los ricos. O sea, mis amados, lo mismo que sucedió en la Revolución Francesa. Por eso dice el conflicto de los siglos, mis amados, que el mundo estará en los momentos finales. Las escenas de la Revolución Francesa se van nuevamente a repetir. Dice el Washington Times en este artículo que los ricos deben ser decapitados. Lo mismo que sucedió en la Revolución Francesa. Y los trabajadores del mundo, mis amados, están pidiendo cambio por todas partes. Están diciendo las uniones laborales que debe haber un consenso donde se pasen nuevas leyes a favor del pueblo, a favor de la gente, a favor de los trabajadores, donde no solamente se beneficie el 1%, sino que el 99% se beneficie. Y el Papa Francisco está pidiendo que haya leyes que sean favorables para el bien común, mis amados. Y de acuerdo con A.T. Jones, en la ley dominical introducida al Congreso de los Estados Unidos en el 1888, la ley dominical que se introdujo al Congreso fue una ley por el bien común. Y el bien común, mis amados, de acuerdo con ellos, es el establecimiento del domingo como un día de reposo. En estos momentos, por causa de esta epidemia que está en el mundo, la mayoría de los 204, 205 países del mundo, mis amados, han puesto restricciones en el día domingo. Han hecho leyes para restringir a los ciudadanos en el día domingo. En Perú, en Venecia, en las Islas Caimán, en Panamá, en Ecuador, Puerto Rico, Grecia, Eslovenia, República Checa, toda la Unión Europea, los Estados Unidos, América Latina, Canadá, África, mis amados, todos los países, mis amados, forzando una ley del domingo, y aunque no la están llamando una ley dominical, nosotros sabemos lo que es. De momento lo están haciendo para algo que parece bien, bueno para el bien común. Pero luego, mis amados, vendrá con persecución contra los que guardan los mandamientos de Dios. Mis amigos, nosotros decimos que somos el tercer Elías, que nuestra iglesia, que este pueblo es el tercer Elías, que la iglesia es el tercer Elías. Pero necesitamos entender la experiencia del primer y el segundo Elías, mis amados. Nosotros sabemos que Elías, de acuerdo a la palabra de Dios, en Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 2 y 11, dice que mientras iban caminando, hablando de Elías y Eliseo, y conversando, de pronto apareció un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, pasó entre los dos hombres y los separó, y Elías fue llevado al cielo por un torbellino. Así que Elías
fue llevado al cielo sin ver la muerte. Y gloria a Dios por eso, porque representa a un gran número de hombres y mujeres de Dios que irán al cielo sin ver la muerte. Pero el segundo Elías, Juan el Bautista, Mateo 14, 6 al 11, dice la palabra de Dios. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se le diesen y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída la cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Mis amados, esto aquí es el escenario completo del tiempo del fin. Por eso es que Apocalipsis 24 dice: vi tronos y se sentaron en ellos lo que se dio la facultad de juzgar. Mis amados, a lo que vi las almas de los que fueron decapitados, dice Juan, vi las almas de lo que se le había cortado la cabeza. Mis amados, esta es la experiencia del segundo Elías y del primer Elías en un tercer Elías. O sea, muchos verán el cielo sin morir, mientras otros serán decapitados, como está escrito en Apocalipsis 24, por causa del testimonio de Jesús. Ahora lo interesante, mis amados, es que es la madre que le está diciendo a la hija lo que tiene que hacer. Yo quiero la cabeza de Juan. Y por eso la hija pide la cabeza de Elías, del segundo Elías, de Juan el Bautista. Y luego la hija de la ramera viene y presenta a la madre la cabeza de Juan. Mis amados, esta historia se va a repetir nuevamente. Y es por eso que Dios está llamando a su pueblo a consagrarse. Un pueblo que tenga una fe, mis amados, a prueba de la muerte, a prueba de hambre y de sed. Un pueblo que se santifique, que esté dispuesto a seguir al Cordero donde quiera que va. Y así como los apóstoles, mis amados, al ser azotados, Pedro y Juan salieron de allí gozosos porque fueron hallados dignos de sufrir por el Señor. Fueron hallados dignos de recibir azotes por el Señor. Y esto fue un motivo de alegría para ellos. Que sea para nosotros, mis amados, el mismo sentir. Ser dignos de sufrir por el Señor. Porque vendrán tiempos difíciles, pero luego de esto, la corona de la vida. El mundo entero, mis amados, se está preparando para perseguir. ¿No deberíamos nosotros prepararnos para ir al cielo? ¿No deberíamos nosotros preparar nuestros hogares, nuestros hijos? Enfocarnos sí en lo que sucede en el mundo, mas enfocarnos más en lo que sucede en el cielo. Que nuestras vistas estén fijadas en Cristo, pidiendo que nos dé su Santo Espíritu, mis amados. Y el Señor, así como lo prometió, lo hará. Nosotros sabemos que viene una crisis para la tierra, que habrá escasez de alimentos, de agua. Pero el Señor prometió a los fieles que nuestro pan y nuestra agua estará segura. Escuchemos las amonestaciones del Espíritu del Señor. Los que puedan salir al campo, mis amados, háganlo tan pronto sea posible. Miren lo que está sucediendo casi por todas partes. En los Estados Unidos hay restricciones, los cuales no permiten que gente, por ejemplo, de Nueva York, viajen a otros estados. No lo están permitiendo. En la República Dominicana creo que todas las provincias están cerradas, todos los pueblos, para que la gente no pueda salir de su propio pueblo. Y mis amados, tiempos más difíciles en todo el mundo. Por eso, hagamos como hicieron los discípulos cuando Israel fue cercada en el año 66. Tiempo de huir a las montañas, es lo que está escrito y establecido. Porque viene un hambre,
una crisis como nunca se ha visto en la tierra desde que existen hombres. Y a pesar que el mensaje de esta mañana no es enfocada tanto en la crisis, sino en el llamado que el Señor nos hace a salir de Babilonia, mis amados, necesito decirle que necesitamos estar preparados. Nuestra vida espiritual en estos momentos es lo más importante, nuestro focus número 1. Es imposible, mis amados, que nosotros podamos ayudar a la salvación de los demás cuando nosotros en estos momentos no somos salvos. Debemos dedicarnos al estudio de la palabra de Dios. Debemos dedicarnos, mis amados, a orar con nuestros hijos, con nuestras esposas. Y doy gloria a Dios por lo que ya están haciendo esto. Pero el tiempo se nos está acabando. Que el Señor los bendiga. Que el Espíritu del Señor esté con cada uno de ustedes. Que podamos prepararnos, mis amados, para que cuando el Señor venga nos encuentre listos. Que cuando nuestros nombres sean llamados, mis amados, nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y los libros no necesiten ser abiertos. Porque si nuestro libro está, mis amados, en el libro de la vida, salvo somos. Y asegurémonos, amados, que si ya nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, como creo que sí, que la gran mayoría de nosotros, los nombres ya están escritos en el libro de la vida, asegurémonos de que nuestros nombres no sean borrados. El Señor prometió que nuestros hijos volverán lo que se han ido, pero tenemos que orar por ellos. A las mujeres que han perdido sus esposos y que se han ido al mundo, no dejen de orar, manténganse orando por sus esposos, por sus esposas, por sus hijos, por sus padres. Y el Señor, mis amados, el Señor hará la buena obra que Él ha empezado. Quiere el Señor que cuando Él venga todos estemos listos, todo lo que hemos esperado en Él, estemos listos para entrar en la Canaán celestial. Que el Señor los bendiga, que nos llene de su Espíritu Santo y que cuando Él venga se acuerde de nosotros. Vamos a orar. Con Dios y Padre Celestial, gracias por el día que tú nos has dado. Gracias por este santo sábado. Rogamos, Señor, que te quedes con nosotros el resto del día y el resto de nuestras vidas, Señor. Y cuando tú vengas en gloria, tú te acuerdes de nosotros. Gracias, Señor. Gracias por tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén.